Bienvenido a un nuevo programa de Estado de SATS, hoy para hablar de un tema bastante serio, un tema que compete a la salud de muchos seres humanos y sobre todo un tema que tiene que ver con la negligencia que se está viviendo hoy en día en referencia a la salud de muchos pacientes. Bueno, Ariel y Omara, gracias por estar con nosotros y venir a compartir el testimonio de ustedes, y quisiera que me contaran qué está pasando ahora exactamente con el tratamiento tuyo, Omara. No sé si prefieras tú o Ariel, que conoce perfectamente bien tu caso también. Puedo empezar yo. Bueno, primero y como siempre, las gracias, Antonio, por la cobertura que nos dan, el respaldo, la solidaridad. Nuevamente, o sea, llegué el viernes 1 de marzo, me tocaba el ciclo de terapia inmunoclonal por el tipo de cáncer que padezco, cáncer de mama, HER2 positivo, y me informaron que no me podían suministrar los medicamentos porque sencillamente no hay en existencia. Esperé, eso me lo comunicó la enfermera, esperé a que el médico me recibiera muy amablemente. 3 médicos me dijeron en la consulta que qué más quisieran ellos, pero que no hay los medicamentos en existencia. Así quedó plasmado en mi historia clínica. Sencillamente no hay medicamentos, no tienen disponibilidad. Incluso ahí me dijeron que hacía 3 semanas que no hay disponibilidad para ninguna paciente. Por mi cálculo, ya que a mí me pasaron para los viernes a las 2 de la tarde y ya yo no tengo la posibilidad de interactuar con otras pacientes que están en mi caso, pero por mi cálculo tiene que ser aproximadamente cerca de 40 pacientes que necesitan esta terapia. Todas somos mujeres, por lo general mujeres jóvenes, muchas en edad reproductiva con niños pequeños. Es una situación complejísima. Ahí también me enteré de que la primera línea de tratamiento citostático AC también está en falta. De hecho, estaba vacía la sala de quimioterapia ambulatoria, que normalmente está llena, está vacía porque no hay medicamentos, muy pocos medicamentos, muy pocas líneas de tratamiento. En el caso del cáncer que yo padezco, mi hermano lo podrá explicar con lujo de detalles desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, es de un acelerado crecimiento. De faltarme estas terapias que no lo curan, no hay la posibilidad de curarlo, pero sí me mantienen con una calidad de vida que ha hecho posible que yo pueda, por ejemplo, mantenerme con una vida útil desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista profesional, aportando a la sociedad con la completa seguridad de que una vez que yo cayera enferma, si eso llegara a pasar, y me ocurrió lamentablemente, yo iba a tener cubierta esa parte, yo iba a tener cubierto el tratamiento, yo gano 740 pesos aproximadamente, eso viene siendo unos 30 USD. Yo no puedo acceder a los medicamentos por mí misma, se supone que eso lo cubre el Estado cubano y una vez más está fallando. ¿Perspectivas para qué fue lo que te dijeron? Que no hay y ya. Que no hay y ya. Hasta nuevo aviso, como dicen acá. Quedaron muy amablemente la enfermera en que me iba a llamar, nos une una relación de ya casi 14 años que llevo en esta pelea y que me iban a avisar, pero que ellos no podían decir absolutamente nada. Luego, la activista Ileana Hernández, que siempre me acompaña a las consultas, y Oscar Casanela, amigo científico expulsado de ahí del hospital oncológico, fueron a ver atención a la población en el hospital días después y le dijeron que no sabían, que no tenían respuesta para ellos. De ahí se fueron al Ministerio de Salud Pública y en el Ministerio de Salud Pública les dijeron que no, que tampoco tienen respuesta para ellos. O sea, yo no tengo respuesta. Como habías mencionado, ya el año pasado había ocurrido algo similar por estas fechas también, ¿no? O sea, no es algo que es una novedad en este momento. Es recurrente, pero el año pasado, ¿qué sucede? Lo que pasa es que yo empiezo a notar cómo se me deteriora la piel del pecho. Y yo lo achaqué a que a lo mejor los medicamentos no estaban funcionando bien. ¿Por qué? Porque parece ser que solo faltó un anticuerpo. El otro, que me lo pongo yo misma, me lo puedo poner yo misma por vía subcutánea, ese yo lo veo, se abre delante de mí. El otro que nunca me han dejado ver, al que nunca he podido acceder, evidentemente ellos prepararon placebo y me lo pusieron, por eso es que mi piel se desbarató. Esta vez no se atrevieron a ponerme placebo, pero además, ¿cómo me iban a poner placebo? ¿Qué iban a hacer con el otro que yo sí tengo que ver porque es una subcutánea que me ponen en el muslo? Entonces, esta vez ellos no pudieron enmascarar la situación, por eso es que se vieron en la obligación de decirnos a los pacientes. Ya tu caso también es muy conocido. Yo lo denuncié, yo me hice fotos como hago siempre, voy llevando un récord
fotográfico, visual, de la evolución de la enfermedad en mi piel. Y evidentemente mi piel funciona como un órgano centinela, e inmediatamente ella me avisa cuando algo está funcionando mal con el suministro de medicamentos. Esta vez se vieron en la imperiosa necesidad de decirme lo que estaba pasando. Ariel, mira, desde justamente que yo empiezo a tomar las riendas en el caso de Omara, en el oncológico, que fue el preámbulo de esta decisión mía, fue justamente cuando en el Hospital Clínico Quirúrgico CIMEC de Playa, donde ella se atendía, el médico, el jefe de servicio oncológico catalán, además de mentirnos en ocasiones repetidas sobre la adquisición de una terapia bioquímica de diferente naturaleza bioquímica que la que él le había puesto a mi hermana durante 6 largos ciclos, que nos miente y nos dice que a sugerencia mía yo le indico los taxanes, de comprarle taxanes en España para podérsele poner a mi hermana, ya que la molécula bioquímica que se le había puesto, que es de primera línea para el grueso de los cánceres groseros, sin hacerle estudios de anticuerpos monoclonales, que era lo que ella llevaba inicialmente, un estudio de anticuerpos monoclonales para saber verdaderamente qué tipo de cáncer era ella, que eso no lo sabíamos. Y entonces, como regla general, aquí se le pone al grueso de los pacientes, de las pacientes que tienen ese cáncer, ese tipo de cáncer grosero, lo que se le pone es adriamicina con ciclofosfamida. Evidentemente ella no reaccionó positivamente a ese tratamiento de primera línea, y este hombre nos engaña, y adicionalmente que nos engaña porque viene de España sin los citostáticos que había prometido que le iba a traer a mi hermana, sugerencia mía, los taxanes. En adición de habernos engañado, le intenta continuar poniendo la misma terapia en una concentración reducida de ciclofosfamida a Omara, y es cuando yo tomo la decisión de sacarla de las garras de esa bestia que le había ulcerado el seno donde estaba el tumor primario, y se había desmembrado toda esa área donde se podían ver las costillas 4 y 5 de la profunda fosa que se abrió. De manera que ahí es cuando yo retomo el tratamiento de mi hermana. Así que te podría decir que desde 2005 que esto ocurre, a la fecha ha habido múltiples episodios de faltas de medicamentos, de faltas a la hora de preparar los medicamentos en la cámara por confundir las concentraciones y pensar que poner concentraciones bajas va a permitir que el medicamento, que no es en cantidades suficientes para todas las pacientes, pueda llegar a más pacientes de manera errónea, criterio absolutamente, no podría decirte arcaico, sino erróneo, hasta llegar ya al extremo de ponerle placebo en el caso del pertuzumab, terapia que entró al oncológico por primera vez con el caso de Omara, y al menos no me voy a considerar ni me interesa ponerme ningún tipo de lauro, pero fue la insistencia mía con la doctora Julia Camber de la Roche en Suiza, de la propia compañía que es la que hace y dirigía el programa de anticuerpos monoclonales para mujeres con carcinomas ductales infiltrantes. Lo triste de esta historia o de estos episodios comunes es que las pacientes se deterioran, las pacientes se mueren, como muchas he conocido que se han muerto cercanas a mí, y todo queda en impunidad. Yo quisiera que de alguna manera sirviera este programa que estamos haciendo para que las personas que lo puedan ver y puedan identificar, como yo he tratado de hacer durante estos largos años, a todos los funcionarios que en el INOR y en la Oficina Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública están involucrados en la toma de decisiones. Todos estos funcionarios son cómplices de estas faltas de medicamentos. Estos medicamentos se programan de un año para otro año, e incluso debe de añadirse una cantidad previsoria acorde con la media anual de nuevos ingresos con ese tipo de padecimiento, que cada vez es mayor en Cuba, dado todas las situaciones de estrés en la que vive la población de Cuba, penuria alimentaria, déficit alimentario que se ha manifestado en otras enfermedades que no fueron reconocidas por el gobierno, como la polineuritis en la década de los 90, que afectó a muchos profesores universitarios, hasta la situación de estrés social en la que se vive en este país para poder sobrevivir. Aquí hay un punto que yo quiero tocar con ustedes, porque en los últimos tiempos hemos visto toda la información que se ha movido con respecto a la carencia de medicamentos en Venezuela. O sea, eso ha salido por todas partes.
Y a pesar de que en Venezuela se está viviendo el desastre que se está viviendo, todavía la información se mueve mucho más. Todavía los venezolanos tienen menos inoculado ese terror de hablar públicamente a las cámaras, hacer declaraciones. Y bueno, hay manifestaciones públicas, el uso de internet, todavía hay algunos medios de prensa que se atreven. Pero en el caso nuestro, eso está completamente anulado. Y antes de comenzar el programa, yo les preguntaba a ustedes la existencia de otros pacientes o familiares que pudieran dar declaraciones y manifestar lo que están pasando, porque tú no eres la única que está pasando esta situación. Yo quisiera que me comentaran eso porque me parece que en ese sentido hay un silencio con respecto a Cuba, hay un silencio con lo que está pasando ahora acá, y es predecible que con la situación económica que se está viviendo ahora mismo, donde no hay aceite, donde no hay elementos básicos de la alimentación, pollo, este tipo de cosas, toda esa crisis que el régimen está enfrentando también abarca el sistema de salud, que es un desastre en este momento. Sin embargo, no hay una denuncia, todo lo contrario, vemos organizaciones internacionales hablando de la maravilla que es el sistema de salud en Cuba. Entonces yo quisiera que ustedes me comentaran este punto porque me parece que es importante que previendo que toda esta situación se va a exacerbar, ya está mal, pero va a seguir exacerbándose, y sobre todo con la crisis y todo lo que está pasando en Venezuela, yo quisiera que ustedes me comenten esto. Mira, a tono con lo que tú estás diciendo, en las vacaciones, en el verano, yo estuve en Washington. Fui a varias instituciones que me recibieron con motivo de la violación a los derechos humanos en el caso de Ariel. Y estuve en la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando esa organización fue la única donde a mí no se me recibió? Yo llegué al vestíbulo y del vestíbulo me mandan muy amablemente, eso tengo que decirlo, a la oficina de una funcionaria que supuestamente me iba a atender, una brasileña. Y ella me comenta muy amablemente, que lo sentía mucho, pero que estaban ocupados haciendo el informe semestral de la OPS para presentarlo a la OMS y que por lo tanto no habían funcionarios para recibirme. Yo me retiré, muy amablemente le di las gracias y me di cuenta, tanto a la entrada como a la salida, que el edificio de la OPS en Washington está lleno de funcionarios cubanos. Me recibió una brasileña, pero menos ella y el portero, todos los demás funcionarios que yo vi en el edificio, que es un edificio bien grande en Washington, eran cubanos. Qué interesante. Muy interesante, o sea, es una organización, la Organización Panamericana de la Salud, proclive y funcionar a los intereses del gobierno cubano. No puede ser sorpresa entonces que no se denuncie la realidad de lo que está pasando, porque están lucrando y están haciendo negocios con la masividad académica, formativa de profesionales de la salud, que hasta el otro día estaban en Brasil aportando millones. Es un negocio que está ingresando mucho dinero a las arcas del gobierno cubano. Por tanto y demás no conviene que las pacientes como yo denunciemos lo que está pasando. Y por tanto y demás ellos incluso hacen una proyección mediática de las donaciones que están haciendo de medicamentos a Venezuela. Es inaudito, es ofensivo, es grosero, es lastimoso, irrespetuoso lo que ellos se atreven a decir en cámara de que son capaces de donar a Venezuela, cuando las personas mayores en Cuba de la tercera edad llegan los medicamentos a la farmacia el viernes y tienen que estar marcando toda la madrugada del jueves para poder alcanzar medicamentos el viernes. Es ofensivo, es una falta de respeto. Que lo que está pasando con los anticuerpos monoclonales, lo que está pasando con los citostáticos, con los pacientes de cáncer, mira, lamentablemente en el mundo entero, y eso lo he constatado hasta en el primer mundo, cuando se menciona la palabra cáncer, que todavía se menciona con miedo. Es así, en la memoria colectiva funciona así. Cuando se menciona la palabra cáncer, todo el mundo te da por muerta. Bueno, yo me di por muerta, lógicamente, porque uno viene con ese estigma, es referente colectivo. Yo tengo esta sobrevivencia que ahora en julio va a ser 14 años. Te decía ahorita que me he mantenido aportando socialmente y tal. Qué bonito con esa idea mágica de ese pensamiento sesentero de la revolución cubana, de los barbudos que bajaron con collares en el pecho. Qué bonito decir que en la isla caribeña, revolucionaria, izquierdosa o izquierdista, progresista, funciona la educación y funciona la salud. Esa bandera no la van a dejar caer. Por eso intimidan a las pacientes que se sienten, han sido mis compañeras de 14 años, y se sienten la mayoría en deuda con los médicos, llevando regalos, con los funcionarios también, porque entienden la atención de salud como una prebenda, no como un derecho. Ariel, tu experiencia como familiar
y como profesional, y como profesional y la interacción con otros familiares. ¿Qué ocurre que no hay una denuncia? ¿Qué ocurre que no se demanda que el régimen cumpla con algo que ellos mismos han dicho que satisfacen 100%? A diferencia de Venezuela y de los venezolanos, nosotros los cubanos no tenemos medio alguno para poder hacer estas denuncias. Nosotros estamos acudiendo a estado de SAT y me preguntas a mí, o alguien me pregunta, ¿existe algún otro medio, existe alguna otra institución gubernamental o no gubernamental, de oposición, de derecha, de centro, de lo que sea, a la que pudieras ir y te diría, no, no existen? No existen esas personas que pueden ser capaces de abordar el modo de sentir de los pacientes cubanos. Entonces, por otra parte, en adición, no existe el mecanismo de los cubanos fuera de Cuba que apoyen a casos absolutamente bien documentados con evidencia, como es el caso de Omar Isabel Ruiz Urquiola, de todas las iatrogenias médicas que han ocurrido, a potenciarlo con firmas, como mismo ahora están haciendo en Venezuela los emigrados venezolanos a los Estados Unidos para deportar a la delincuente que representa a Venezuela ante Naciones Unidas, la hija del fallecido dictador Hugo Chávez. No existe esa unión para ayudar a que las voces de Cuba, dentro de Cuba, lleguen a esas organizaciones internacionales y que tengan la obligación de recibirla, porque con una campaña mediática, como mismo hace la OPS y la OMS, para apoyar y para de alguna manera soportar los pilares de una falsa medicina gratuita en Cuba y que llega a todo el mundo, existe la manera de que los cubanos fuera de Cuba se unan y soporten que se haga una presentación ante los médicos que quieran ser, ante los expertos que quiera contratar la OPS y la OMS para saber de los casos que están ocurriendo en Cuba. Cuando eso suceda una vez, cuando el mundo conozca una vez, cuando el mundo vea cómo una paciente y cómo el médico suplente ante toda la negligencia puede aportar todas las evidencias fotográficas, las grabaciones, los sometimientos ante supuestas cortes de médicos en Cuba para prohibir que una paciente pueda irse a hacerse un PET-CT a España cuestionándolo, hasta al final lograrlos convencer con argumentos científicos del tratamiento que se le podía poner o de la prueba diagnóstica que se le debería de hacer. Cuando el mundo comience a ver eso, cuando los cubanos que apenas ahora estamos oliendo el internet estén viendo que existe la posibilidad de apoyo para defendernos ante organizaciones internacionales, creo que empezará a cambiar la actitud también de los cubanos de dentro de Cuba, de todos esos pacientes, y dirán, si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Que eso que estás diciendo, Ariel, a mí me parece de extrema importancia, porque muchas veces incluso la pregunta mía estaba encaminada a los pacientes. Pero cuando uno analiza, y todo esto que estabas describiendo tú me ayudó a también visualizar este punto, cuando uno analiza la posición de indefensión que tiene tanto el paciente como los familiares, sería mucho más lógico, como tú dices, que organizaciones desde fuera de la isla pusieran una presión terrible sobre esa OPS. Y sobre todo incluso con toda esta información que tú tienes a mano, que la puedes dar, que más nadie la puede dar. Lamentablemente solamente lo puedes hacer tú porque primero es tu hermana y segundo porque tienes la categoría académica para poderlo hacer, de lo contrario no lo pudieras hacer tampoco. Pero a mí me parece realmente que es lamentable que no esté ocurriendo una presión total para que todas estas diatrogenias médicas y todas estas violaciones se enfoquen y se le ponga la presión y el castigo que tiene que llevar. Mi experiencia es que los cubanos no le importamos a nadie. Los cubanos tenemos que entender que nos importamos a nosotros mismos. Andando por el mundo me he dado cuenta de eso. Tenemos que entender que hay que tomar la rienda por defender nuestro derecho a existir, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Las mujeres que están en mi misma condición, mujeres incluso más jóvenes que yo, con niños pequeños, no protestan, Antonio, tienen miedo de protestar, prefieren encomendarse a un poder divino, y yo soy creyente, católica convencida, prefieren encomendarse a ese poder divino esperando un milagro, esperando algo inaudito, a alguna creencia espiritual X, a cualquier cosa que no tenga que ver con la realidad de tomar su destino en sus manos y exigir. No exigen, nadie va al Ministerio de Salud Pública. También cuando van
sé de los casos por otras enfermedades, todo el aparato represivo enfoca sobre esa persona y sus familiares, y el terror es tan grande a la represión que la gente, te digo, porque lo he visto, prefiere aceptar la muerte. No, y la otra parte que hablamos, usted se va a enfrentar a un paciente o unos familiares que no tienen el conocimiento, se va a enfrentar a un grupo de profesionales, muy entre comillas, porque realmente ocultar todo eso yo creo que dista bastante de una ética profesional, pero se van a enfrentar a unos profesionales que le van a poner una serie de justificaciones y peros que la persona después al final no lo aplastan. Yo te podría contar una de las tantas anécdotas, porque son múltiples y todas bien documentadas, con la médico Teresa Romero, que era la directora, no sé si todavía lo es, de la Oficina Central de Control de Cáncer en Cuba, en el Ministerio de Salud Pública, cuando esa funcionaria pública me trataba de justificar por qué no entrar el pertuzumab a Cuba para podérselo poner a mi hermana y a otros pacientes. Dicho sea de mano, era una justificación tan absurda porque ya yo había resuelto a través de la doctora Julia Campbell 2 tratamientos para pacientes cubanas de manera simbólica, por supuesto, una mi hermana, ojalá todas las demás personas se juntaran conmigo para manifestarnos, no solo en contra de todas las iatrogenias y violaciones de los derechos médicos de nuestros familiares como pacientes oncológicos, sino para de alguna manera también presionar organizaciones internacionales y lograr algún tipo de mediación en precios respecto a pacientes de Cuba, ya que nosotros somos unos esclavos. No solo son esclavos los médicos que el gobierno manda en misiones a otros países para recaudar dinero para mantener toda esta férrea dictadura, sino somos esclavos todos los que de alguna manera trabajamos en Cuba, todos los que de alguna manera aportamos socialmente a Cuba, porque nosotros todavía aportamos socialmente a Cuba. Y entonces esta señora, en todas sus convicciones, que eran absolutamente absurdas, porque ya habían 2 tratamientos a precio de costo de producción para 2 pacientes cubanas. E incluso habrá sido tal la cohesión entre todas estas organizaciones estatales que el jefe de servicios médicos, de quimioterapia en el oncológico manifestó, no de forma peyorativa, pero sí como una realidad tácita, que primero veía pasar el cadáver de Omara, de mi hermana, como paciente, antes de ver el pertuzumab llegar a Cuba. Entonces, porque era prácticamente un año después de que pertuzumab había ingresado al mercado internacional. ¿Cuán atrasada está nuestra industria farmacéutica de recibir todos estos medicamentos para podérselos facilitar a los pacientes que lo necesitan para poder prorrogar su vida? ¿Cuán desfasado está nuestro sistema de salud pública de todas las terapias, de tanto cirugías como medicamentos que hoy en día son de puntera para un grupo de enfermedades curables, o por lo menos si no son curables, mantenidas en un % alto para poder garantizar, como en el caso de mi hermana, una sobrevida con calidad? Y ante toda esta situación, obviamente los familiares de los pacientes y los pacientes se sienten vencidos. Tienes que tener conocimientos de bioquímica, tienes que saber cómo funciona molecularmente esta terapia, tienes que saber realmente cuáles son los derechos de los pacientes, y tienes, por sobre todas las cosas, de ser honesto contigo mismo, de saberle hacer a todos estos funcionarios públicos que son cómplices de la criminalidad, de no darle los medicamentos a los pacientes, de no atender su enfermedad adecuadamente con la tecnología que en el mundo se está utilizando, porque ellos también son criminales. Criminales no solo son los que masacran a los venezolanos en las calles, no son criminales solamente los que sacaban los ojos y las uñas en el tiempo del Batistato, que por cierto eran cubanos también, no eran americanos. Entonces, estamos en una sociedad donde un grupo de funcionarios públicos son los artífices de esta manera criminal de tratar al pueblo de Cuba y particularmente a los pacientes de Cuba, y eso no lo debe olvidar los que estén viendo esta entrevista. Una pregunta, ¿qué viene ahora? Porque ya tenemos la situación realmente crítica. No es lo mismo un tratamiento de cáncer que incluso algún tratamiento para menguar un dolor o algo de eso. O sea, el tratamiento de cáncer, si no tiene los ciclos y los ritmos que deben tener, tienen efectos negativos, y definitivamente el organismo está dañado, o sea, es sobre un organismo dañado. ¿Qué toca ahora, Ariel, Omara? ¿Qué piensan hacer ustedes en los próximos días? Nuestros amigos están haciendo un crowdfunding, están colectando dinero
para llegar a comprar al menos 2 ciclos. Están esforzándose, buscarán la manera de hacérmelo llegar estos medicamentos. Yo me voy a personar con estos medicamentos en el oncológico. Me tienen que suministrar los medicamentos que yo voy a llevar. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque yo voy a llegar con los medicamentos en la mano. Y además a nadie se lo voy a ocultar. Las otras pacientes tienen que aprender también a defender su derecho a la vida. O sea, entonces, ¿qué pasa con los otros pacientes también? Importante, Antonio. ¿Qué pasa con los otros pacientes? ¿Qué pasa con los otros cubanos que aplastan su derecho y que no hacen nada? Cuando te estaba diciendo de tomar el rumbo de las vidas de nosotros, de nuestras manos, tiene que ver con eso también. Nadie va a venir a hablar por nosotros. Pensar en que las organizaciones internacionales, mientras nosotros no seamos capaces de plantear las situaciones reales que nosotros tenemos, nadie se va a hacer eco de nosotros. Porque no hablamos, porque no tienen los argumentos. O sea, los dolidos somos nosotros, los dolientes, perdón. Tenemos que ser capaces de manifestarnos. Yo voy a llegar con mis medicamentos al oncológico. De ahí en adelante vamos a ver qué pasa. Y por mi parte, yo regresaré una vez más a las autoridades exigiéndole una respuesta, y en consecuencia a la respuesta que ellos darán, la única arma que me queda a mí es exponer mi cuerpo ante este crimen, es someter mi cuerpo a otro crimen, una huelga de hambre y de sed frente al oncológico, a lo cual convocaría en el apoyo que pudiera ser a todos los familiares de los pacientes que están en la misma situación y a los ciudadanos cubanos, porque cualquiera de ellos pudiera estar en esa tecla débil del piano, podría estar, y no tocarse. Bueno, es difícil la situación. Esperemos que toda la presión y toda la visibilidad obligue al régimen a que tenga que suministrar los medicamentos que son su responsabilidad. Totalmente. O sea, no es una labor altruista la que está haciendo, y sobre todo un régimen totalitario que ha cancelado la posibilidad del cubano de su propia iniciativa. O sea, ellos tienen toda esa responsabilidad, cae sobre ellos, y esperemos que toda esta presión y toda esta denuncia los obligue a hacerlo. Esperemos que no sea tarde. Esperemos que no sea tarde. Les agradezco entonces que compartan con nosotros y con todos los televidentes lo que está ocurriendo, y en unos próximos días daremos seguimiento a esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos, y en próximos días daremos un seguimiento a esta situación tan difícil que están enfrentando, en este caso, bueno, Omara y su familia, y otras cuantas decenas de cubanos también que no están recibiendo el tipo de tratamiento que tienen que recibir. Muchas gracias.